Solo podría yo responder con un dato. El día de la elección se instalaron más de 160,000 casillas en el país. El 99.96 o 98% de las programadas. En noticias de entretenimiento, de acuerdo a declaraciones dadas por Daniel Richman, afamado reportero estadounidense, Andrew Garfield y Tobey Maguire se unirán al protagonista en la segunda parte de la nueva entrega del Hombre Araña, que llevará por título No Way Home. Además, aseguró que el villano principal será el Duende Verde, quien volverá a ser protagonizado por William Dafoe, tal y como ocurrió en el año 2002. Por el momento, Marvel Studios no ha dado declaraciones al respecto de la información revelada por Daniel Richman, pero el hecho de que Alfred Molina regrese a la cinta para volver a interpretar al Dr. Octopus, así como la actuación de Jamie Foxx como Electro, podría ser señal de que dicha información es verídica, lo cual ha despertado enormes expectativas entre los seguidores de este superhéroe. Le presentó las noticias Dulce Rodríguez Moreno. En una hora, más información. La información al momento. Escúchala en Canal Continental de Noticias. En Pegaduro podrás encontrar un amplio catálogo de soluciones para hacer terminados en tu casa, negocio o proyecto. Todo al alcance de tus posibilidades con el Supercapa, Masilla, Multitex. Consulta el solucionador en pegaduro.com. Presenta. Reporte Vial 91.5 Zona 3. Bueno, le informo para las personas que en estos instantes están haciendo recorridos en la zona de González Gallo y Río La Barca, se registra un ligero alcance en el cual están involucrados 2 vehículos. Esto tómalo en cuenta. En este momento se empieza a generar algunas complicaciones de avance para que esté al pendiente. Estos 2 vehículos se pegan duro en el lugar y esto genera lento recorrido, principalmente en los carriles de González Gallo. También hay que manejar con precaución si usted lo hace por Avenida Remichel en su llegada en estos momentos hacia la zona tanto de Parras como también del Álamo, se empieza a generar algunas complicaciones en cuanto al acceso de carretera Chapala. Soy Eder Saldaña, y sigue en sintonía 91.5, estación de Reporte Vial. En Pegaduro podrás encontrar un amplio catálogo de soluciones para hacer terminados en tu casa, negocio o proyecto. Todo al alcance de tus posibilidades con el Supercapa, Masilla, Multitex. Consulta el solucionador en pegaduro.com. Presentó. XHGO, Zona 3, la radio específica en el 91.5 FM, una emisora de noticias, música y reporte vial, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, en Avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle, con 250,000 watts de potencia. Grupo Promomedios Radio, 50 años de comunicación en evolución. Muy buenos días, 9 de la mañana con 4 minutos. Gracias por sintonizarnos en Zona 3 y hoy estamos de fiesta, el 10º aniversario de Zona 3. Muchas felicidades a todos mis compañeros, pero también felicidades y gracias a ti por sintonizarnos, por darnos tu preferencia cada mañana, cada tarde con la información, las noticias para que estés bien documentado sobre la agenda pública y los debates que pueden y que cambian el destino de nuestra ciudad, de nuestro país y de nuestro estado. Muchas gracias y muchas felicidades a Zona 3. Y justamente para el día de hoy, lunes 5 de julio, tenemos un programa que espero sea de tu agrado. A ver, vamos a abrir ahorita con una conversación con un especialista de la Universidad de Guadalajara. Es un especialista que se encarga de hacer un análisis de la canasta básica y que presentó la semana pasada el doctor Héctor Iván del Toro Ríos, este análisis sobre cuál ha sido la tendencia de los precios y el costo de la canasta básica en el primer semestre de 2021. ¿Por qué es importante? Bueno, porque venimos de una pandemia, venimos de un castigo severo a la economía con los cierres y el confinamiento que tuvimos el año pasado. Hay algunos ya focos amarillos de que están repuntando los casos, entonces es importante saber cómo se ha comportado los precios, sobre todo eso que más te pega a ti en el bolsillo, es decir,
¿Ha aumentado o no la gasolina? El presidente dice que no. ¿Ha aumentado o no el gas? La verdad, yo la otra vez me fui para atrás con un recibo que recibí con un recibo del gas. Me pareció que estaba ya por los cielos. Entonces, a ver, vamos a platicar de eso, cómo están los precios de la carne, el huevo, cuáles son los productos que más han aumentado su costo y qué se prevé para el resto del año con la recuperación económica. Un tema que vamos a tratar de economía, un tema de economía que vamos a tratar de aterrizarlo mucho aquí a lo que realmente nos importa y nos impacta. También vamos a tener en cabina a Juan Guillermo Márquez, coordinador del Observatorio Ciudadano de Gestión del Agua, este observatorio que se creó en 2014. Fíjate, se creó con un propósito: resolver y debatir el tema de la presa El Zapotillo, que iba a abastecer de agua a la zona metropolitana y los Altos de Jalisco. Bueno, eso fue en 2014, seguimos con la discusión atorada. Es una semana clave porque mañana se reúnen el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Enrique Alfaro para hablar justamente junto con sus equipos de trabajo de este tema del Zapotillo, qué va a pasar con el abasto de agua a la metrópoli. Ya dijo el CIAPA, los tandeos siguen hasta agosto, a pesar de que ya estamos en plena época de lluvias. También van a hablar el presidente y el gobernador el día de mañana en Palacio Nacional sobre seguridad y sobre infraestructura, puntualmente la línea 4 de el tren ligero hacia Tlajomulco. Estos son los temas el día de hoy y como cada lunes me da muchísimo gusto porque hoy va a estar con nosotros Carlos López de Alba y vamos a regalar la novela Paisaje Aproximado de Peter Stam, es un autor sueco, si no recuerdo mal, o bueno, nórdico al menos, muy afamado. Es una edición de Acantilado, una editorial pues muy bonita, bastante carita también y que vale mucho la pena. Así es que si te lo quieres llevar, escribe al 33 18 80 76 41 para que puedas llevártelo al final del programa. Solamente envíanos tu imagen de pantalla en donde nos sigues en nuestras redes sociales. Con eso, al final designamos al ganador de esta novela Paisaje Aproximado después de la reseña de Carlos López de Alba, mi amigo, tu amigo también, reseñista, editor y colaborador de este pequeño espacio dedicado a la lectura. 9 de la mañana con 8 minutos, comenzamos Cara a Cara. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Jonathan Lomelí. Cara a Cara, la entrevista. 9 de la mañana con 9 minutos y le agradezco muchísimo al doctor Héctor Iván del Toro Ríos, profesor del Departamento de Economía del CUSEA, que nos comparte esta información sobre la canasta básica. Y bueno, para comentar, doctor, le agradezco mucho que nos acompañe en este espacio. Buenos días. Buenos días, Jonathan. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos tus radioescuchas. Oiga, a ver, antes de comenzar y abordar el estudio, el análisis semestral que hacen de la tendencia de la canasta básica en este semestre, quisiera hacer una pregunta muy puntual sobre, ¿ha aumentado la gasolina con respecto al 2018-2019 2019-2020 y este año? ¿Y el gas? ¿O qué registran ustedes, doctor? Sí, mira, efectivamente, los dos servicios que has mencionado, tanto el de la gasolina como el del gas LP, los dos han presentado una alza muy significativa. Empezaremos a hablar primeramente del gas LP. Comúnmente el gas LP que nosotros analizamos es el de 30 kilogramos que viene en cilindros, que es el que comúnmente utilizan tanto casas habitación como algunos departamentos, y el precio registrado, por ejemplo, entre el mes de abril y mayo del año pasado era aproximadamente de 509 pesos por cilindro de 30 kilogramos. Actualmente ese mismo cilindro de 30 kilogramos se vende en 763 pesos. Entonces, si tú te fijas, pues es un impacto muy fuerte y muy oneroso para la economía familiar. Recordemos que hay muchas familias que viven al día y que viven en una situación donde el nivel salarial que ellos perciben no es tan amplio. Entonces, hablar de que una familia tiene que pagar ese tipo de producto en esas cantidades y que sabemos que es un producto que es meramente indispensable para la cocción de los alimentos, pues entonces es prácticamente una situación muy difícil para la población. Ahora, en materia de gasolina también hemos tenido grandes impactos. En 2020, a sus finales, el litro de la gasolina Magna costaba alrededor de 21 pesos con 8 centavos. Actualmente se vende en la gasolinera más cara en la zona metropolitana
en alrededor de 21 pesos con 49 centavos. La gasolina premium, al igual, se vendía en menos de 22 pesos. Actualmente se vende en 23 pesos con 31 centavos la más cara. Entonces, si tú te fijas, pues es prácticamente pues un gasto que viene pues a causar que se desmorone prácticamente la situación salarial de las familias, y con ello pues es cada vez más difícil adquirir algunos artículos de la canasta básica. ¿Por qué? Porque simplemente tienen que dejar de consumir algunos artículos para suplir aquellos que están siendo de mayor necesidad ante la situación que estamos viviendo después de la pandemia. Lo que es evidente que aumentó mucho es el gas. Yo comentaba el otro día, recibí el ticket ahí y bueno, casi me voy para atrás, pero la gasolina más o menos ha mantenido estable, ¿no? Sí, más o menos ha tenido, digamos, una situación no tan alarmante como lo ha presentado el gas LP. Ahora, el presidente dijo la semana pasada que ante estos incrementos él analizaba fijar un precio máximo para el gas y para la tortilla. ¿Que la tortilla en cuánto anda, doctor? Aproximadamente se está vendiendo en algunos lugares hasta en 21 pesos. Ay, jole, entonces, pero eso es mucho, ¿no? Ante este tipo de circunstancias sí lo vemos algo pues complicado, porque el año pasado el kilo se estaba vendiendo en máximo 16 pesos. Entonces, si tú te fijas, subir o incrementar 5 pesos tan abruptamente en lo que viene siendo su precio final, pues es prácticamente una problemática directa para el bolsillo del consumidor. Ahora, recordemos que ante este tipo de circunstancias, al inicio del año tuvimos la presencia de un incremento en los granos, que en este caso el maíz, que es una de las materias primas con las cuales se alimentan las tortillas, pues incrementó su precio de manera significativa. Ahora, en este sentido, pues en este caso los productores, pues al ver que todos sus productos en materias primas se están incrementando, es por lo cual ellos aumentan los precios a los cuales están ofreciendo sus productos. Pero al ser un producto tan importante del consumo del mexicano, pues es prácticamente difícil de poder seguir asociando este tipo de incrementos, porque simplemente es un producto que meramente necesitamos. Oiga, doctor, a ver, estamos platicando, para que quien nos acaba de sintonizar, con el doctor Héctor Iván del Toro Ríos, profesor del CUSEA, que hace este análisis de la canasta básica. Pero a ver, ¿es posible que el presidente diga, este es el precio máximo de la tortilla, no sé, 16, 17 pesos, y este es el precio máximo del gas? No es como, no está prohibido eso, es decir, estamos en un libre mercado, libertad en la cuestión de fijar precios, ¿o sí es posible eso, doctor? Pues sí es posible, pero en este tipo de circunstancias, ante los abruptos incrementos que se están presentando en las materias primas, pues tal vez va a ser difícil que tú como productor efectivamente estés ofreciendo tus productos a esa cantidad, porque prácticamente estás viendo que tu rendimiento económico de tu empresa o de tu negocio pues no están siendo de manera funcional. Entonces, desde un punto de vista, el oferente pues lo va a ver de forma negativa, pero por parte del demandante, que es en este caso todos los ciudadanos, pues lo ven de manera positiva, porque de esta manera están asegurando un bien a un cierto nivel de precio. Bueno, habrá que ahí buscar la estrategia, subsidios. A ver, doctor, le hago esta pregunta y también aprovecho, se la hago al mismo tiempo a todo el auditorio, ¿no? A ver, ¿cuándo fue la última vez que usted fue al súper y dijo, caray, este producto sí está caro? Le hago la misma pregunta a los radioescuchas aquí para que nos comenten, y a partir de eso nos comenta, pues, ¿cuánto cuesta una canasta básica en este momento? Sí, efectivamente, mira, comúnmente como parte del estudio tenemos que hacer de forma presencial los levantamientos de precios in situ para ver cómo están siendo las variantes de los artículos que contemplan la canasta básica. Esta canasta básica está contemplada únicamente por 121 artículos de mera necesidad, que en este caso se meten alimentos, artículos para el cuidado personal, para el cuidado de los bebés y para el cuidado del hogar. Sí. Entonces, en este tipo de circunstancias hemos detectado que, por ejemplo, hay muchos productos que han sido los más, digamos, vulnerables ante este tipo de modificaciones inflacionarias, como viene siendo el tomate saladet, que a principio del año se vendía en 5 pesos con 90 centavos y actualmente ya supera los 34 pesos con 50 centavos. El tomate bola, que tiene las mismas características, que se vendía en 19 y actualmente se vende en 32. La lengua de res, que es una de las que ha tenido mayor impacto en lo que viene siendo en los precios, porque se vendían alrededor de 286 pesos y actualmente supera los 314 pesos en algunos lugares. El atún, que se vendía alrededor de 14 pesos el año pasado, ya actualmente en algunos
algunos lugares se puede encontrar hasta en 24 pesos. El pan de caja que se vende más o menos alrededor de 28 pesos, actualmente en algunos lugares se encuentra hasta en 43. El huevo, que es un alimento indispensable para todo mexicano, se vendía en 28 pesos y actualmente se vende en 36 pesos. El tomate, que también ha tenido un incremento muy fuerte de 18 a 34 pesos. La tortilla, como te lo comentaba, de 15 pesos que costaba el año pasado hasta 21 pesos que se vende actualmente. La carne de puerco, que también tenía un precio de entre 82 pesos a 86, se vende actualmente en 117. La carne de res, que se vendía en 140, ya se vende en 168 pesos. Entonces, todo este tipo de circunstancias está ocasionando que realmente veamos que la economía cada vez está siendo más cara y más difícil de poder adquirir los bienes de la canasta básica. ¿Cuánto cuesta esos 121 productos? ¿Cuánto cuesta comprarlos en un mes? Exactamente. Actualmente cuesta 11,439 pesos con 71 centavos. Ahora, ¿cómo vemos que ha sido la evolución a través del tiempo? Estos mismos 121 productos en el 2005 tú los podías adquirir en alrededor de 3,824 pesos con 17 centavos. Para 2010 se incrementó a 5,249 pesos con 21 centavos. 2015 ya costaba 8,600 y actualmente esos mismos 121 productos superan los 11,439 pesos. ¿Y esos productos cómo los determina que son esos los de la canasta básica? Es decir, ¿está basado en el criterio del Coneval? Prácticamente está digamos alineado a lo que viene siendo el Coneval, pero cuando se realizó esta investigación de manera primaria, fueron levantamientos que se hicieron por parte de encuestas en casas, habitación y en departamentos de la zona metropolitana para ver cuáles eran los productos que eran más esenciales para el consumo del hogar. Entonces se hizo un sondeo y de esta manera se pudo saber que estos 121 productos eran los de mera necesidad y que comúnmente son los que la población compra de manera general. Oiga, doctor, ¿y sabe cuántos jaliscienses pueden comprar esta canasta básica de 11,000 pesos que me parece que está carita, ¿no? Sí, claro. Sí, mira, en el estado de Jalisco la población total es de 8,373,487 habitantes, de los cuales el 79.03, que es equivalente a 6,371,895, tienen de 15 años o más. Y de esta población, la población económicamente activa corresponde a 3,576,228, de los cuales el 32.16%, que equivalen a 2,693,957 personas, pueden llegar a ganar hasta máximo 3 salarios mínimos. Y de esta población, alrededor del 18% viven con menos de un salario mínimo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que viven con menos de 4,571 pesos. Es decir, ¿qué quiere decir? Sí. Sí, que quiere decir esto que existe todavía mucha parte de la población que vive con los mínimos salariales y que viven a expensas de no poder obtener la canasta básica en su totalidad. O sea, así más o menos, digamos, de este universo de los que están trabajando y eso, algo así como 3 de cada 10 no alcanzan o están en la rayita de alcanzar esta canasta básica. No, porque prácticamente la canasta básica, para poderla adquirir, necesitas alrededor de 2.7 salarios mínimos. Y esta parte de la población, que sería el 18% más o menos, no alcanza ni los 5,000 pesos, por decir así rápido. Claro, bueno, pues está tremendo. Oiga, doctor, y finalmente sobre las expectativas para lo que viene en este segundo semestre del año, es decir, los precios, cómo se podrían comportar, en dónde ve como focos amarillos para tomar precauciones y que nos dé algunos consejos de qué hacer. Sí, mira, las perspectivas económicas que se tiene para esta segunda parte del 2021 sí son alentadoras porque estamos teniendo un crecimiento económico fuerte como país. De hecho, el Banco Mundial nos tenía pronosticados con alrededor de 3.7% porcentuales de crecimiento. Sin embargo, las expectativas económicas y la forma de evolución que ha presentado el país a manera económica nos ha referido que podemos llegar a tener un crecimiento económico por arriba del 5%, lo cual es algo muy alentador porque quiere decir que estamos teniendo las perspectivas económicas idóneas para que nuestro país tenga esa, digamos, actividad económica creciente.
Sin embargo, en materia de precios, por cuestiones inflacionarias, por cuestiones de acaparamiento, escasez, lo que viene siendo en su momento las sequías que presentamos ahorita por las inundaciones, todo esto está causando que algunos precios tengan una forma oscilante de sus precios al público, sí, y de esta manera puedan ser inalcanzables. Ahora, ¿cuáles serían las recomendaciones que se dan a la población ante este tipo de circunstancias? La principal es disminuir los gastos superfluos. Recordemos que por medio de la televisión, el internet, algunos periódicos, podemos ser bombardeados por lo que vienen siendo algunas ofertas de productos que tal vez no necesitamos y que son muy atrayentes o atractivos por las ofertas que pueden dar estas empresas departamentales. Esto puede causar que pues desviemos el dinero que se tiene predestinado para la canasta básica a adquirir esos productos. Sí. Hacer compras inteligentes sería otro de los factores. Comúnmente hay personas que compran sus productos en algunos supermercados, pero hay algunos otros lugares como mercados o tianguis en los cuales podemos encontrar tal vez productos con las mismas características pero a un precio menor. Oye, perdón que lo interrumpa, pero ese dato, a ver, si una canasta básica con 121 productos me cuesta 11,000 pesos, 11,400, a ver, digamos, eso es pensando yéndome a los precios máximos, ¿no? Es decir, si yo me voy ahí como a un lado del Corona y después ahí en el Mercado Alcalde y le busco en el tianguis de la colonia, ¿hasta cuánto le puedo bajar al costo de esa canasta de 11,000? Sí se puede, ¿no? Es decir, puedo encontrar precios más accesibles. Bueno, si lo buscamos en como te lo menciono, con compras inteligentes, ¿sí? Inteligentes sí lo podremos hacer, sí podemos disminuir un poco, pero el sondeo que se hace para poder llevar a cabo el estudio de la canasta básica es en mercados, supermercados y tianguis. Entonces, se hace un estudio general de estos tres lugares o de estas, tres fuentes alternas de poder obtener tus bienes y servicios con la finalidad de ver y tratar de quitar cuáles son los precios más altos y los mínimos y tratar de trabajar con los que son precios promedios. Entonces, ante este tipo de circunstancias, el sondeo lo que promueve es que compremos de forma inteligente, tratando de buscar dónde serían las mejores ofertas para adquirir estos bienes y servicios. El número 3 sería evitar la contratación de más deudas. Muy comúnmente hay muchas personas que van al supermercado, compran su canasta básica por medio de la tarjeta de crédito y tal vez están predisponiendo dinero que tal vez todavía no se gana, y esto puede ocasionar que tal vez tengamos problemáticas a futuro. Otro sería tratar de recurrir al ahorro. Muy comúnmente hay muchas personas que desafortunadamente viven al día, y lo que sí se recomienda es que al menos el 10% del ingreso salarial que se percibe en la familia se ahorre con la finalidad de tener un cierto colchón que les ayude a salir de problemáticas diversas que se puedan presentar. Claro. Y otra sería tratar de formular un presupuesto familiar, esto con la finalidad de ver cuánto es lo que estamos ingresando y cuánto es lo que podemos comprar, y tener cierta clase de ahorro con la finalidad de salir adelante de algunas problemáticas que se puedan encontrar, porque recordemos que en materia de salud podemos tener alguna dificultad que puede ocasionar gastos adicionales a los que ya se reflejan en la canasta básica. Le agradezco muchísimo toda esta información, doctor Iván del Toro Ríos, profesor del Departamento de Economía del CUSEA. Muchas gracias, Jonathan, es un gusto. ¿Está en línea su estudio para poder consultarlo? Aquí preguntan radioescuchas. Sí, claro. ¿En qué página? De hecho, hay una página que se creó en CUSEA, que es la plataforma COVID-19, donde ustedes pueden encontrar diversas investigaciones con la finalidad de ver cómo nos está afectando la pandemia de COVID-19. ¿Y ahí está el estudio? Exactamente, ahí se encuentra, y comúnmente lo estamos presentando de forma mensual, cómo se está presentando la evolución de la canasta básica y los diferentes precios que se manejan. Le agradezco muchísimo, doctor Héctor Iván del Toro. Al contrario, un gusto estar con ustedes. Muy buen día, pues ahí tuvimos sobre la canasta básica, dice mínimo hay que ahorrar 10% de tu salario. A ver, la verdad, ¿tú cuánto ahorras? ¿Qué porcentaje de tu salario destinas? 10% dice mínimo, yo he leído que debe ser hasta el 30 o 35% idealmente, un mínimo 10%. ¿Cuánto le metes al ahorro? A ver, dice, hay buenas expectativas para el segundo semestre del año, pues ojalá que así sea. 9:25 a.m, vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 33 18 80. Cara a Cara, la entrevista.
9 de la mañana con 28 minutos y ya está con nosotros en cabina Juan Guillermo Márquez, coordinador del Observatorio Ciudadano de Gestión del Agua, a quien le agradezco mucho que nos acompañe en Cara a Cara. Gracias, Jonathan. Gracias, Jonathan. Gracias a Zona 3 Noticias. Felicidades por esos 10 primeros años. Por nuestros 10, nuestro 10º aniversario, así es. Pues bueno, a ver, me interesó platicar con usted, Juan Guillermo Márquez, coordinador del Observatorio del Agua, porque la semana pasada pues hubo varias noticias agridulces. La primera, sale el gobernador y dice, pues va el zapotillo, ya hablé con el presidente, y después declara el presidente, así es, vamos a poner unos diques y el zapotillo tiene que avanzar. Pero después también sale el CIAPA y dice, bueno, ¿saben qué? Pues el calendario de tandeo se terminaba el 30 de junio, pero van a seguir hasta agosto porque la presa Calderón está al 14%, no se ha llenado, el temporal no es suficiente y mientras tanto nos estamos inundando en la ciudad con las lluvias, ¿no? Yo decía el término que me parece paradójico, nos inundamos sin agua. Es una de las paradojas de esta ciudad y de este estado. Y bueno, quise platicar con el Observatorio del Agua porque, a ver, recordemos, es importante saber con quién estamos sentados, es decir, evidentemente con el maestro Juan Guillermo Márquez, pero el Observatorio del Agua surge en 2014 con una propuesta de Aristóteles Sandoval, cuando había justamente una discusión sobre el zapotillo, la altura de la cortina y el trasvase a León, ¿no? Y dice, vamos a crear este organismo ciudadano poderoso, que todas sus decisiones se acaten por el gobierno. Y le pregunto, en este momento, ¿les siguen negando información? ¿Los hacen partícipes o los siguen excluyendo? Bueno, creo que ahora hay un ingrediente más, que es ignorar totalmente al observatorio. Entonces, bueno, es que todo apunta pues a que se quieren organismos para que aprueben lo que sea inviable. Entonces, pues bueno, en este caso no es posible que apoyemos un proyecto que a todas luces no conviene sacarlo sin hacer los ajustes que requieren. A ver, nada más para propósito didáctico, yo a veces me confundo, pero a ver, muy breve. ¿Qué pasa? Porque la discusión se centra en esto sobre el zapotillo. Vamos a comenzar con el zapotillo, ¿no? La discusión es si la cortina va a 60, a 80 o a 105, ¿no? ¿Qué pasa en cada uno de los escenarios? Bueno, es que se ha centrado de manera inadecuada en la altura de la cortina. La altura puede tener 500 metros. Ese no es el problema. El problema que debemos abocarnos es la capacidad del Río Verde. Claro. O sea, en 60 metros se apega más a las condiciones actuales de la cuenca del Río Verde. Y no se inundan los poblados. No se inundarían las poblaciones. Y bueno, en ese escenario tendría Guadalajara un 50% más de agua. Con el escenario a 105, para Guadalajara son 104 millones de metros cúbicos. Si se llena la presa a 60 metros, se tendrían casi 150 millones de metros cúbicos almacenados. Es mucho más. Para los altos tienen opciones muy cercanas a sus cabeceras. A ningún municipio le conviene llevarse el agua de regreso, bombearla, comprarla para abastecer. Entonces esa agua sería en ese escenario para Guadalajara, sí, ¿verdad? Superando las expectativas que ya decíamos. En el escenario de 80 metros, con una construcción de diques, técnicamente es posible, pero financieramente es muy costoso y siempre se tendría un riesgo, sobre todo porque Temacapulín está en una microcuenca que de manera natural drena hacia el río. Entonces, al construir unos diques, se haría una represa que requeriría un bombeo del agua que se acumulara ahí, además de las aguas residuales que generaran. Pasó ahí en Tabasco, ¿no? Una tragedia con que acusaron a la CFE y todo, ¿no? Es que no nos hemos destacado por dar mantenimiento efectivo a las obras hidráulicas en nuestro país. Entonces, definitivamente sería un riesgo, además de que sería un costo muy, muy elevado. Muy bien. Eso sería superior a condicionar la cortina a operar un llenado de 60 metros. Entonces, con los 105, pues es un escenario muy difícil de alcanzar el llenado, sobre todo, que aún la UNOPS, cuando hizo algún ejercicio a partir de las cuentas alegres, estimaba que entre 11 y 20 años se llenaría una sola vez la presa. Entonces, esperar 11 años para utilizar un proyecto, no tiene sentido. Pues no, porque ya hay necesidades presentes, actuales, en donde habría que atender. Entonces, en el caso de los 105 y el trasvase a León, pues es más absurdo aún,
sobre todo que León tiene un abasto de 98.9%. Ellos utilizan actualmente 80 millones de metros cúbicos y pretenden llevarse un 50% más, 120. Sí. Entonces, ellos no necesitan, tienen muchas opciones en su estado, por eso nos parece muy extraño que Jalisco defienda a León con el trasvase. Aunque un poco, a ver, regreso a este comentario que hacía al principio, ¿no? La discusión no está en la altura de la cortina, que ciertamente está entrampada entre los pobladores, los derechos de los pobladores, a que no se les inunde ni se les desaparezca sus pueblos, el derecho al agua de los ciudadanos de la metrópoli y aparte estos recursos legales que entorpecen y que han paralizado el proceso. Pero bueno, decíamos, es que un poco para efectos prácticos, el agua con la que se llenaría el Zapotillo viene del Río Verde, y el Río Verde está seco. Así es. Cuando ya se repartieron los gobernadores de León y de Jalisco pues el agua. El agua de lluvia. ¿Cómo es eso? Bueno, es que cuando se hace el proyecto se considera toda la cuenca del Río Verde, que comienza en San Pedro, en Zacatecas, casi todo Aguascalientes, un municipio pequeño San Luis Potosí, 2 de Guanajuato, y prácticamente la región de los Altos en Jalisco. Entonces, en la actualidad, el agua que escurre de Zacatecas, sobre todo Zacatecas, Aguascalientes hacia Jalisco, es mínima, es una cantidad mínima. Entonces, eso nos obligaría a descontar más de un 40% del área tributaria o del área donde se juntaría el agua para la presa. En Guanajuato son 2 municipios que están en una zona que llueve muy poco, entonces no es tan significativa el agua que se precipita ahí. Sí. Toda la carga quedaría en los Altos de Jalisco, pero está una zona que ha ido aumentando paulatinamente la temperatura. Entonces, ¿qué nos genera esto? Que hay casi 3 veces más evaporación que precipitación. Y la gente se preguntaría, bueno, ¿pero de dónde sale esa agua si se evapora 3 veces? Pues está saliendo de la humedad del suelo. Ese es el gran problema, porque traerá consecuencias, pues ya las está teniendo con la flora por esa falta de agua. Entonces, lo poco que llueve en condiciones normales, con esa sequedad del suelo, pues mucho se absorbe. Entonces, eso baja bastante los escurrimientos hacia el río y eso hace imposible materialmente el que se llene la presa en esas condiciones. Claro, ahora, el día de mañana se reúnen Alfaro y el presidente. ¿Están ustedes invitados? No, porque se supone que son acuerdos que tienen ahí ellos para retomar proyectos, pero bueno, hay una cosa muy importante. En agosto de 2019 tuvimos una reunión en Palacio, sí, claro, después que se habían reunido los gobernadores, en donde el presidente se comprometió a hacer un análisis puntual a través de unas mesas del proyecto para conocer su viabilidad o no, que es algo... ¿Y esas mesas? Pues finalmente se iban a iniciar en marzo del año pasado, cuando comenzó la pandemia, y se pospusieron. Ha habido retrasos primero de los gobernadores para la instalación de las mesas y después, de una manera extraña, los que asesoran a Temacapulín prolongaron el inicio de esas mesas. Entonces, no ha habido mesas. No ha habido mesas, no ha habido ese análisis. Mantenemos contacto con quien tendría la coordinación de estas mesas, que es Lázaro Cárdenas Batel, y solo que las condiciones de la pandemia permitan la instalación de las mesas. Bueno, a ver, estamos discutiendo conversando, no discutiendo, con el maestro Juan Guillermo Márquez, coordinador del Observatorio Ciudadano del Agua, y aunque parezca medio técnico esto del Zapotillo, pues a ver, es que el Zapotillo sería la solución o una de las soluciones de infraestructura que podrían proveer de agua a la zona metropolitana. Me voy a ir a un corte y te voy a hacer una pregunta para que me envíes tus comentarios. A ver, aquí también es un tema no solamente técnico, es decir, tú tienes el derecho de los pobladores de Temacapulín, Acacio y Palmarejo, pues a que no se les desaparezca su pueblo, a que no se les inunde. Pero por el otro lado tienes a millones en la zona metropolitana que también tienen derecho al agua, ¿no? Entonces se contraponen esos 2 derechos. ¿Cómo resuelves ética, moral, técnica, políticamente esos derechos? Es una de las discusiones que entrampan este proyecto, ¿no? Hay un tercer derecho que no se ha discutido, que es el derecho al agua para producir alimentos, que está vinculado al derecho humano a la alimentación. Claro, y que está en donde están involucrados los alteños. Así, ¿no? Es. O sea, imagínense, entonces, por eso tenemos este conflicto desde hace más de 10 años, no, 10 años, ¿verdad? 2012,
No, más de 10 años, una década con este conflicto sobre el agua del Zapotillo. Y bueno, vamos a un corte y regresamos con más para aterrizarlo ahora un poquito más a el temporal y cómo van las lluvias y cuándo posiblemente podremos tener o no agua aquí en la metrópoli y qué soluciones hay hasta este momento. Pero bueno, te dejo ahí esa pregunta que lancé, es ¿cómo resuelves a quién le das el agua o qué decides? Si tuvieras tú en tus manos esa decisión con respecto a los pobladores alrededor de la presa y el derecho al agua y el tercer derecho que menciona el maestro de los productores también para la industria agropecuaria, ¿no? Vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara. Acá, en el 91.5, Zona 3. Cara a Cara, la entrevista. 9 de la mañana con 42 minutos y estamos platicando con el maestro Juan Guillermo Márquez, coordinador del Observatorio Ciudadano del Agua, hablábamos ahorita del Zapotillo y bueno, que es una de las soluciones de infraestructura para abastecer de agua a la ciudad. Pero a ver, me metí aquí a la página en internet de Conagua, en donde puedes revisar y monitorear en tiempo real la cantidad de agua que tienen los embalses y presas en el país. Y me metí a la presa Calderón, ¿no? Y me di cuenta que tiene 14%, está al 14%, cuando en marzo, cuando empezaron los tandeos, estaba al 16%. Y según el gobernador, esa es la razón que esa presa se haya vaciado, por la que no hay agua en 132 colonias. No me explico. Explícame dos cosas, maestro. Una, ¿cómo es posible que el año pasado estaba al 27% justo este mismo día? Hoy lo tenemos al 14%. ¿Y cómo es posible que ya está lloviendo y hay menos agua en la presa Calderón y nos dicen que los tandeos van hasta agosto? Bueno, es que ahí fue una o mala planeación o estrategia para impulsar el proyecto del Zapotillo. Esa presa Conagua nos informa que abastece en promedio medio metro cúbico para el área metropolitana de Guadalajara. Se construyó para 3 metros cúbicos. Eso nos refleja un poco la sobreestimación que se hace en las cuencas cuando se construyen presas. Entonces, está en la región de los Altos que más llueve, que es en Tepatitlán. Se debió, digamos, utilizar la disponibilidad de agua. El promedio de almacenamiento ha sido una tercera parte de la capacidad siempre. No entonces, aumentaron la extracción, aumentaron supuestamente la dependencia que teníamos de esa presa, siendo de un 5%, la llevaron, al vaciarla precipitadamente, la llevaron a un 10, 12%, para hacer sentir que eso iba a ser un problema muy serio para el área metropolitana. Pero luego también hay una contradicción. Si el problema que ellos aducían era la sequía, pues bueno, si esa presa está en la zona donde más llueve, ¿qué podemos esperar con el Zapotillo? O sea, si lo proponen como una solución, pues bueno, en ese escenario, con esa lógica, sería menos viable todavía el Zapotillo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Debieron prever que pues bueno, eso estaban haciendo, vaciarla anticipadamente. ¿Fue una mala gestión entonces, en su opinión? ¿Tenemos pruebas de eso? Las pruebas están con los volúmenes que se han dejado de extraer de Chapala. En Chapala se tiene una asignación para extraer 240 millones de metros cúbicos. El año pasado no llegaron a 200 millones. Le quitaron menos a Chapala y le quitaron más a Calderón. Le han venido quitando de alguna manera y con eso estaban saliendo. Entonces, si le iban a secar anticipadamente a la presa, la lógica era aumentar la extracción que todavía tienen concesionado en Chapala para suplir esa carencia. Pero eso es en un escenario lógico, técnico. Si aquí le sumamos ya otras intenciones que pudieran haber de parte del gobierno, entonces fue una mala maniobra, una pésima gestión el no haber previsto eso, pero también con la intención de generar presión social. Claro, a ver, es que ese punto, digo, lo anoté aquí en mi libreta, o sea, dijo una mala planeación y escuchen, se dijo, o una estrategia para impulsar el Zapotillo. Es decir, secar la ciudad, o sea, cerrarle la llave a la ciudad para políticamente hacer más rentable la discusión y llevarla al límite y que se resuelva el tema del Zapotillo, ¿a eso se refiere? Pues todo apunta en ese sentido, porque de lo contrario, ¿para qué hacer esa maniobra absurda de generar una escasez, en este caso secando a 400,000 tapatíos sin agua?
Bueno, es que a veces la agenda prioritaria es la política, no es la ciudadana. 3.0, ¿no? Pues sí, o sea, es una situación sumamente delicada, pero también ante la falta de elementos sólidos para impulsar un proyecto que se niegan a modificar, hemos escuchado de parte de funcionarios del gobierno del Estado que la apuesta es o a 105 o nada. ¿Esto con qué afán? De colocar al presidente entre la espada y la pared, de decir, vas a dejar a 150 y tantas colonias o 200 colonias, lo que sea, sin agua, o sea, para forzar a que la decisión sea en una cortina de 105. Pero volvemos a lo mismo, se pierde de vista la capacidad de la cuenca. Entonces, aquí debemos centrarnos en las posibilidades de todos, las posibilidades que tiene el área metropolitana de Guadalajara. Yo preguntaría a nuestro auditorio, ¿cuántos litros se reutilizan de agua supuestamente saneada del área metropolitana de Guadalajara? Nos están cobrando el saneamiento de 2 macroplantas. ¿Y qué pasa con esa agua? O sea, claro. Entonces, ¿qué pasa con las inundaciones también? O sea, oye, es que eso es muy fuerte, porque es casi así como decir, oye, nos vamos a repartir entre la familia el aguinaldo del papá que está desempleado para fin de año, ¿no? Es decir, no tenemos el agua suficiente en la cuenca para poder repartirla, ni tampoco para establecer como un acuerdo, como lo han planteado los gobernadores, ¿no? Así es, pero sobre todo lo absurdo es que todo esto es a partir de los números oficiales que publica la Comisión Nacional del Agua en el Diario Oficial de la Federación. No son estimaciones nuestras, ni mucho menos. Claro. Es una realidad que está ahí, que ellos mismos se niegan a aceptar. Entonces, esto debe llevarnos a hacer un ajuste según las circunstancias. Es un proyecto que se hizo con datos de 1950 al 81. Yo les preguntaría a nuestro auditorio, ¿consideran que la situación no ha cambiado en estos 40 años? Pues interesante, lamentable. Nos vemos nuevamente en otra entrevista. Se me acaba el tiempo, maestro Juan Guillermo Márquez, coordinador del Observatorio Ciudadano de Gestión del Agua. Me quedé con varias preguntas, pero se nos acaba el tiempo. Le agradezco mucho que nos haya No, al contrario, Jonathan, sí. Gracias a ustedes, gracias al auditorio y felicidades por esos primeros 10 años. Y bueno, me despido con una cerecita en el pastel de esta conversación. Dice Eric, nuestro radioescucha, fuga de agua en servidor público y Atemajac, el flujo es abundante. Vamos a un corte y regresamos con más. Escucha, siente, disfruta. De la mañana con 52 minutos. Muy buenos días. Ya está con nosotros Carlos López de Alba para reseñar esta joyita, Paisaje aproximado, de Peter Stam, este autor nórdico. Y pues le agradezco muchísimo. Ahorita ¿cómo te fue el fin de semana, Carlos? Hablamos ahorita del desabasto de agua y tú que te la pasaste, como dicen por ahí, en el agua, ¿o no? No, tuve que tomar un poco de cautela. Pero bueno, saludos a Laura y a Minacata y a todo el equipo que hace posible este hermoso programa. 10 años cumplimos. Sí. 10 años, y a Omar, desde luego, ¿no? Que desde que me estoy despertando estoy pensando qué canciones va a poner. Pero bueno, vamos entrando ya de lleno con el libro, muchas distracciones aquí hoy esta mañana. Fíjate que este es un autor que a mí me gusta mucho, se llama Peter Stam, es un autor suizo que escribe en alemán. Entonces, como casi todos los escritores que, sin importar su origen o país, que escriben en alemán, el gobierno alemán los apoya mucho, les da mucha fuerza, los traduce mucho, los impulsa mucho, los lleva a otros países para promover la lengua y la cultura alemana. Entonces Peter Stam es un autor suizo que, esto se los tengo que decir antes de entrar de lleno, bueno, nos quedan unos minuticos, antes de entrar de lleno para que no se desanime la gente. Yo sé que el mercado centroeuropeo, el mercado editorial centroeuropeo es muy diferente al mexicano y al latinoamericano, pero Peter Stam fue muy rechazado antes de ser publicado por primera vez, y no fue, creo que sino hasta su tercera o cuarta novela, Agnes, que ya lo empezaron a pelar, ¿no? Él publicó una editorial de mediano pelo, claro, de mediano pelo es que imprimen 30,000 ejemplares, ¿no? Más o menos 20,000 ejemplares por tirada.
en Alemania, hasta que ya con Agnes lo publicó Fischer, que es una editorial muy, muy importante en Alemania, y al español lo tradujo esta editorial que me gusta tanto, que se llama Libros del Acantilado, y de hecho el libro de Agnes, que no es el que tenemos aquí, pero el primer libro que llevó allá a la fama a Peter Stamm fue el que inició esta colección de narrativas del Acantilado, y esta editorial del Acantilado que dirigía un hombre que parecía un vampiro, ¿verdad? Pero era muy amable. Este señor que se llamaba Jaume Valcorba, un gran editor, de un aspecto muy frío, muy lóbrego, ¿verdad? Pero tenía un gran corazón y un gran corazón de editor. Él fundó 2 editoriales, Quaderns Crema, que es una editorial especializada en publicar libros en catalán, y Libros del Acantilado, que ya era para para el infelizaje de España y del resto del mundo que no leemos catalán. Y que es una editorial muy bonita, es decir, son unas ediciones muy cuidadas, y son caritas, yo creo que aquí mínimo tengo en la mano media canasta básica, ¿no? Más o menos, para que quien se lleve el libro lo valore. Fíjate que sí, son muy bonitos, porque en realidad son poco pretenciosos, es una caja de texto muy sencilla, pero la tipografía es impecable, le ponen una guarda ahí. Y la experiencia de lectura, la traducción, es una novelita que habla de una chica que vive, una señora que vive en Noruega. En Noruega es como, tiene un puesto de agente aduanal de los navíos, pues de los barcos de carga que entran a Noruega, y tiene un segundo matrimonio y está como muy... pues retrata mucho este estilo de vida actual, ¿no? Está muy hastiada y luego descubre ahí en algunas mentiras a su segundo marido. Entonces, justo la novela empieza porque se va con un amigo a París, a tratar de porque justamente hay un pasaje en la novela que dice, mira, tengo tanto tiempo en la aduana y nunca la he cruzado, o sea, no sé qué, o sea, nunca he ido a Suecia, nunca, o sea, todo lo que son los países nórdicos, y pues se va a París. El mismo Peter Stamm decía que eligió Noruega precisamente como escenario de esta novela, porque pues es gente que, para Peter Stamm, pues es gente cuya existencia tiene mucho que ver con el aislamiento, ¿no? Por las condiciones climáticas con las que viven, ¿no? Entonces tienen casas hermosas, tienen un diseño de todo su diseño es hermoso, pero es por el tiempo que pasan intramuros, ¿no? Por la convivencia que tienen. Entonces Peter Stamm decía que él, más que querer retratar a la sociedad noruega, quería retratar un poco la sociedad contemporánea y cómo a veces silvanamos un poco la existencia a través de mentiras, y justo ahí me gusta mucho una metáfora que estaba revisando hoy en la mañana todavía una entrevista que le hizo el periódico El País, y él decía, y además me gusta teorizar sobre algo así decía Peter Stamm, ¿no? Palabras, son mis subtítulos. Entonces él decía algo así como que a él le gustaba teorizar alrededor de la sociedad contemporánea a través de la literatura, porque pues precisamente eso, decía, una novela es tender una mentira, ¿no? Tenderle una trampa al lector, ¿no? Y muerde el anzuelo y tú lo llevas de la mano hasta el final, y dice como es en la vida cotidiana. Claro, qué interesante. Pues bueno, aquí tenemos, ahorita nos pasan al ganador. Dice la primera frase de la novela: la oscuridad de la noche, ahora en abril, ya no era absoluta, ¿no? Porque ya ven que estos países nórdicos, hay días en donde solamente hay sol, ¿no? Solamente hay luz, o hay días completa oscuridad por el por la posición geográfica en donde se encuentran. Y pues me parece interesante. Carlos, ya está ahorita Laura para traernos al feliz ganador de este libro, Paisaje Aproximado, Peter Stamm. De hecho, el pueblo donde se sitúa la novela, que es Ak o algo así, está en el círculo polar. O sea, entonces sí tiene todo. O sea, sí es muy, como tú dices, es muy revelador ese inicio de novela, claro, porque claro, tienen sus rachas, sus temporadas de oscuridad o de mediana luminosidad. ¿Sabes que uno de mis sueños es visitar un día un fiordo, estos fiordos de Noruega, que son como especies de acantilados que están en el mar así metido, padrísimo? Sí. Es uno de mis sueños, ojalá algún día. Si no hay que poner un bar que se llama El Fiordo, ¿no? Quiero poner una taquería en Qué gran nombre. El New York Times, imagínate. El bar El Fiordo y taquería New York Times. No, bueno, 9 de la mañana con 59 minutos, el ganador es
la ganadora, feliz ganadora, Lucía González. Ahorita Laura Martínez, felicidades Lucía González. Te pasa Laura, nuestra productora, los detalles para que puedas recoger tu libro. Gracias, Carlos, por habernos acompañado. Gracias a ti, felicidades a toda la estación y Lucía, felicidades especialmente a ti. Te llevas el mejor pretexto para iniciar la semana. Gracias, nos escuchamos mañana a las 9 de la mañana. La información al momento. Escúchala en Canal Continental de Noticias.